Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que están aquí presentes y a los que están en distintos lugares de España, que los tenemos aquí cerca en la pantalla, virtualmente. El tema que nos ocupa son las segundas jornadas de nódulo materialista que celebramos en este centro asociado de la UNED en Talavera de la Reina. Ayer tuvimos una conferencia desde el centro de Portugalete que nos ofreció Íñigo Ongay, y antes, para abrir el acto, una conferencia de don Enrique Martínez de la Casa, y con eso pues se cerraron las jornadas. Unas jornadas pues no muy grandes, ¿no?, pero que para nosotros suficientes, ¿no? Somos un grupo pequeño que estamos en Talavera tratando de traer lo que el nódulo materialista pues está expresando, ¿no?, el trabajo filosófico, ¿no?, que está desarrollando desde este otro foco, ¿no?, que es el de Talavera, porque ahora mismo en México, como decíamos ayer, hay otras jornadas donde está Gustavo Bueno Sánchez y otros miembros del nódulo. Empezaron el miércoles, acaban el viernes, y bueno, pues este es el marco en el que se sitúa esta mesa redonda, en la que tenemos dos ponentes de primer orden, que luego les presentaré. Primero quiero decirles a ustedes que el tema de las jornadas es el multiculturalismo, y la mesa redonda va de multiculturalismo, pero como don Manuel Feijó, que tengo a mi derecha, pues nos propuso un tema que era el diálogo de religiones, porque no sabíamos si iba a hacer una conferencia, si venía a darnos una conferencia o venía a estar en una mesa redonda. El caso es que él nos va a hablar del diálogo entre religiones, y Pedro Insua, que es el otro ponente que tenemos con nosotros, pues se adaptó perfectamente al asunto de las religiones. No había ningún problema, entonces se llegó al acuerdo de que el título de la mesa redonda iba a ser multiculturalismo y diálogo entre religiones. Bueno, pues si digo si hago una pregunta, desde luego que no les voy a chafar nada de lo que vayan a decir. Incluso voy a hacer una pregunta y la contestaré. ¿No cabe el diálogo entre las religiones? Pues si contesto de entrada, pues seguro que no les piso nada de lo que vayan a decir. Es bastante complejo, ¿no?, que quepa el diálogo entre religiones. Tenemos tres grandes religiones, que son las religiones monoteístas, el Islam, la religión hebrea y el cristianismo. Incluso dentro de ellas el diálogo también es bastante complicado, ¿no?, porque dentro del cristianismo está, como todos saben, los ortodoxos, los protestantes. Dentro del Islam hay muchas. La verdad es que es un tema muy interesante. A mí me parece un tema bastante interesante. No sé por dónde saldrán nuestros dos ponentes, pero de entrada a mí me parecía jugosísimo. Bien. Bueno, yo creo que le voy a dar la palabra cuando diga algunas cosas a don Manuel Feijó, que tengo a la derecha, y voy a explicar un poco para los pocos que no conozcan quién es don Manuel Feijó, pues para que se hagan una idea. Vamos a ver. Como Séneca, como Averroes, como Maimónides, Manuel Feijó nació en Córdoba. Ahí va bien. Lo que le diferencia es que Manuel Feijó es español, ¿no? Los otros son, pues uno era romano, aunque naciera en Córdoba, y los otros eran andalusíes, musulmanes, de una España que no era España todavía, claro. A España le faltaba bastante para que se hiciera. Bueno, pues don Manuel Feijó estudió filosofía y teología en Austria y en Alemania. En Austria en la Universidad de Innsbruck, en Alemania en Münster y en Tubinga, y se doctoró en Tubinga en las dos, en teología y en filosofía. Manuel Feijó tuvo bastantes problemas si se puede contar, con la Congregación de la Doctrina de la Fe, cuando mandaba a Ratzinger, pues porque uno de los profesores que tuvo en Tubinga o en Innsbruck, no lo sé, en Tubinga fue Hans Kung, y Hans Kung pues tuvo muchos problemas con Ratzinger, y don Manuel Feijó pues se posicionó con su maestro. ¿Y qué pasó? Pues que así
el trabajo que desarrollaba en distintas universidades católicas, pues tuvo que dejarlo y vino bastante bien, pues porque desde entonces desarrolló su tarea y sigue desarrollando su tarea docente en universidades públicas. La mayor parte del tiempo yo creo que en la UNED, ¿no? ¿O siempre en la UNED? Siempre en la UNED. Ha sido profesor mío de filosofía de la religión hace 20 años, así. Y bueno, tiene muchas obras de teología, muchas obras de filosofía que ahora no viene a punto de decir los títulos, y después de decir esta pequeña semblanza le paso la palabra. Vale, pues muchísimas gracias y buenas tardes a los presentes y a los que nos siguen a través de la red. Quiero agradecer la invitación a estar aquí esta tarde, es una cosa muy grata. Yo estuve 8 años de decano y iba mucho por los centros y en las inauguraciones de curso y es cuando más conocía la UNED, cuando vienen las familias de los estudiantes y es cuando de verdad conoce uno lo que es el ambiente, lo duro que es estudiar en la UNED, para el que estudie y para la familia que también lo sufre, ¿no? Y bueno, pues tengo mucho cariño a este tipo de invitaciones. Me han presentado como especialista en las religiones. Yo quería puntualizarte lo siguiente. Yo no conozco las religiones, es decir, yo tengo información sobre algunas religiones, pero eso no es conocerlas. Esta distinción para mí es muy importante. Para que yo conociera, por ejemplo, el Islam, pues tendría que vivir como los musulmanes en los desiertos de su geografía, tendría que pertenecer a su sociedad, porque en el Islam la religión y la sociedad pues van muy unidos, etc. Yo eso no lo he hecho, eso no lo hago, y por tanto yo no conozco el Islam. Yo tengo información sobre el Islam, porque soy profesor de la asignatura de Historia de las Religiones, pero una cosa es tener información y otra cosa es conocer. Conocer lo que se dice conocer, quizás conoce uno solo la religión que practica o ha practicado. Renan decía muy sagazmente, uno solo conoce la religión en cuanto la ha abandonado. Y a lo mejor tenía algo de razón, ¿no? Que la distancia que se toma bueno, pues es el poder cognoscitivo de la ausencia. Cuando ya no la practicas, lo mismo que cuando algunos de tus familiares ya no están, a lo mejor es cuando más los conoces y cuando más los echas de menos. Pues puede que tuvieras razón Renan en esto. Entonces, además conocer una religión, tampoco conozco el cristianismo, en el sentido de que el cristianismo es una cosa tan gigantesca, tiene tantísimos aspectos que sería imposible, ¿no? O sea, primero esa precisión, ¿eh? No es conocer, sino tener información. Y después yo les voy a dar un resumen de mi intervención desde el principio. Y este resumen me lo ha dado una viñeta del Roto, de hace unos meses. Aparece un toro ensangrentado, herido, que apenas se tiene de pie, se dirige al torero y le dice, maestro, ¿por qué no lo hablamos? Bueno, pues este es el resumen, ¿eh? El diálogo interreligioso y diálogo de todo tipo es, ¿por qué no lo hablamos? Imaginémonos que la humanidad pues hubiera hablado más que guerreado, por ejemplo, ¿no? Pues eso, maestro, ¿por qué no lo hablamos? ¿No? Y que las religiones pues tuvieran este lema, ¿no? De hablarlo entre ellas, ¿no? Precisamente es acudir al logos, acudir a la palabra, acudir a la razón. Decía Horkheimer, uno de los grandes filósofos de la Escuela de Frankfurt, la razón se ocupa de que no nos timen, de que no nos engañen, de que no nos autoengañemos. Entonces la razón, que es algo general, es un medio para hallar la verdad. Quien dialoga no dispara, ni invade territorios, ni nada de esto. Entonces yo creo que es muy importante dar la razón a Machado en esto cuando dice, tu verdad, no, la verdad, y ven conmigo a buscarla. Buscar entre todos, por medio de la razón, buscar la verdad. Me gusta mucho un texto de Aristóteles que dice que la amistad, que se fomenta a través del diálogo, dice que es anterior al derecho y a la justicia. Él dice que los apretones de manos, las palmadas de la espalda, las palabras de honor ante un vaso de vino, porque todo eso ha sido muy importante en la historia de la humanidad. Dice, la amistad es el modelo supremo de relación entre los seres humanos. Cuando los seres humanos son amigos,
ninguna necesidad hay de justicia, dice, pero incluso siendo justos necesitan de la amistad y parece que son los justos los que son más capaces de amistad. Por tanto, primero, si hay amistad, no es necesaria la justicia. Segundo, pero aunque haya justicia, es necesaria la amistad. Y tercero, los justos son los más capaces de amistad. Este diálogo conseguido, logrado a través de la amistad, a mí me parece muy importante. Lo mismo que me parece muy importante, y estoy todavía en el punto de la introducción, quiero tratar 4 puntos. Esto estaba efectivamente planificado para una conferencia, pero yo me pararé donde me tenga que parar, aunque el material sea más. Platón dice que el pensamiento es un diálogo del alma consigo misma. A mí me parece que de aquí hay que partir. Sin diálogo interior, sin profundidad, no hay diálogo con los demás. Decía San Agustín, in interiore hominis habitat veritas. La verdad habita en el interior de las personas. Y Pascal decía que llegaría un tiempo, y veía él muy negro el asunto, llegaría un tiempo en que nadie aguantaría una hora solo en su habitación. Nadie sería capaz de dialogar consigo mismo. Nadie sería capaz de esa dimensión de la profundidad. Es el título de un libro de Paul Tillich que cuando yo era joven pues leíamos mucho. Ahora ya no se lee porque esto va muy deprisa y todo pasa enseguida y todo pasa de moda, ¿no? El Papa Francisco, que está tan de moda, admira mucho al Beato Fabro, que fue el primer sacerdote de la Compañía de Jesús, se ordenó antes incluso que San Ignacio, y dice que lo admira mucho por su diálogo con todos, incluso con los más lejanos. Y bueno, aquí estamos muy cerca de Toledo, las 3 culturas, las 3 religiones, la escuela de traductores, que fue algo absolutamente genial. Y bueno, pues este diálogo tiene además implicaciones prácticas muy importantes. Hans Küng, al cual ha mencionado el presentador, dice que la paz del mundo depende en gran parte de la paz entre las religiones. Hay que tener en cuenta que en la humanidad el 83% de la humanidad practica alguna religión o se adhiere a alguna religión. Alguna de las 10.000 religiones que dicen que hay, alguien por lo visto nos ha contado, y ahí le salen 10.000. Y dice Pim, la paz del mundo depende de la paz entre las religiones. A su vez, la paz entre las religiones depende del diálogo interreligioso, que es diferente del diálogo ecuménico. El diálogo ecuménico es el que se da en el cristianismo con las distintas confesiones con las que tiene el cristianismo. El diálogo interreligioso es el que se da entre las distintas religiones que hay. Y este diálogo interreligioso no será posible sin un aprecio mutuo, sin simpatía, sin amistad, sin estudio, sin estudiarnos los unos a los otros. Aquí hay que decir, por ejemplo, que el mundo católico ha estudiado, el mundo cristiano, mejor, ha estudiado mucho, por ejemplo, el Islam, cosa que los mismos musulmanes reconocen que ellos no han hecho con el cristianismo. Es verdad que el cristianismo desborda por completo en complejidad al Islam. El Islam es una religión sencilla, que con sus 5 preceptos es muy fácil de constatar si los cumples o no los cumples. De hecho, hace unos años se convirtieron en un año 40.000 alemanes al Islam. A los alemanes también les gustan las cosas muy reguladitas, primero esto, después lo otro, después lo otro. Los 5 preceptos es algo que ayuda mucho. Entonces, ellos mismos reconocen que no han estudiado el cristianismo, pero el cristianismo es muy complejo. Es que el cristianismo es la religión probablemente más filosófica que hay, por suerte para él, porque a esa dimensión filosófica debe su permanencia, probablemente. Cuando el Papa Ratzinger, antes de ser Papa, cuando era un teólogo eminente que lo fue, escribió un libro, Introducción al Cristianismo, y ahí decía él que lo importante para el cristianismo había sido cómo se había adherido desde el principio al Logos. No había postulado para Jesús de Nazaret una capillita allí en el panteón greco-romano de los dioses, hacerme un sitio. No, se presentó, por así decir, en sociedad, diciendo que era el Logos, que era la palabra, que era la razón. Probablemente a eso debe, porque no ha habido a lo largo de los siglos que han venido después, prácticamente no ha habido ningún filósofo ni teólogo importante que no se haya ocupado a fondo del cristianismo en una u otra forma. Primero de Dios, durante los 18 primeros siglos, todos intentaban probar la existencia de Dios, hablaba de Dios. Dios ha quedado ahora marginado por las religiones. Ahora hay muchas religiones
y se habla poco de Dios, pero hasta el siglo XVIII pues religiones prácticamente solo se contaba con una, se desconocían las demás, era la cristiana, se consideraba que era la verdadera y para qué ibas a buscar fuera. Esto, como digo, ha cambiado mucho. El diálogo entre las religiones supone, como siempre, entre las personas, mirarse fijamente, ver lo bueno que tienen los demás, que lo tienen, y todas las religiones. Decía Rudolf Otto, uno de los grandes de la historia de las religiones, ninguna religión debería desaparecer antes de haber dado de sí lo mejor de sí misma. Y es verdad, todas las religiones tienen muchos grandes tesoros y todas tienen muchos defectos, ambas cosas. Es una dialéctica muy fuerte, han procurado la paz y al mismo tiempo han incendiado Europa y incendiaron el mundo y bueno, pues es tan ambiguo como todos conocemos, ¿no? Me impresiona mucho, y esto todavía en la introducción, que nuestro presidente de gobierno, Adolfo Suárez, le preguntaron en su última entrevista cuál había sido su idea principal, su credo, y dijo: creo firmemente en la amistad y en el diálogo. Y el otro día estuve en Ávila en un curso de Sánchez de Rebord y estuve viendo la tumba de Adolfo Suárez, que está en la Catedral de Ávila, y pone, el epitafio que pone es: y la concordia fue posible. Que la concordia es a través del diálogo, y la concordia fue posible. La verdad es que me emocioné mucho, ¿no? Porque necesitamos esa concordia. Y bueno, hablo de Suárez, pero Nelson Mandela decía: mi gente me acusaba de cobarde por tender la mano, por dialogar. Y lo han llamado, como sabéis, el Gandhi africano. Invitó a su toma de posesión como presidente, invitó como persona muy importante al carcelero blanco que había tenido durante tantos años en la cárcel, ¿no? Esto es diálogo, esto es lo de Aristóteles, amistad, esto es tenderse la mano, y yo creo que nos conviene mucho volver a estas cosas, ¿no? Yo en un segundo punto me había anotado una serie de modelos de diálogo, solo puedo decir el primero. Lo que es importante es entre el Islam y el cristianismo. En el año 632 el califa Omar conquistó, después de 4 meses de asedio, un asedio durísimo, conquistó la ciudad de Jerusalén y se comportó como un peregrino, entró en Jerusalén como un peregrino y no como dueño de un imperio, que es lo que era. Entró a lomo de un camello, llevando un manto usado, y enfrente de él tenía a un personaje, el patriarca de Jerusalén, Sofronio, y se realizó un diálogo entre ellos que fue modélico, creo que fue modélico, porque inauguraron un estilo de encuentro, de diálogo, que desgraciadamente después entre el cristianismo y el islam ha sido más excepción que regla. Y es que a la hora de la plegaria, el patriarca Sofronio ofreció a Omar, al califa Omar, su iglesia para que rezase en ella. Y Omar, el califa Omar, declinó la oferta de Sofronio diciéndole: si lloras en tu templo podrías perderlo, pues los musulmanes podrían arrebatártelo después de mi muerte diciendo: aquí oró Omar, luego es nuestro. Esto es un modelo de diálogo que todo empezó muy bien, pero después no ha seguido así. Después hemos ido: quítate tú que me pongo yo. Y ahí está la mezquita de Córdoba, la mezquita catedral, y ahí está. Bueno, aquí con el Islam nos lo hemos disputado todo, porque nos hemos disputado los mismos territorios, nos hemos disputado el mismo Dios, nos lo hemos disputado en realidad todo, ¿no? Y por eso hemos estado siempre, lo hemos visto como algo amenazante, no como el budismo, por ejemplo. El budismo, nadie teme al budismo, pero lo vemos como algo exótico, como algo que no nos va a perjudicar. En cambio, con el Islam ha sido diferente, y el Islam es hoy el auténtico paradigma, el modelo de lo que es una religión. Cuando los fenomenólogos de la religión, los estudiosos del fenómeno religioso, quieren decir qué es una religión, no ponen como modelo ni al cristianismo, ni al judaísmo, ni a las religiones místicas, budismo, hinduismo, ni a las religiones sapienciales de la China, confucianismo, taoísmo, no ponen como modelo nada más que el Islam. Es que ese musulmán, inclinándose 5 veces al día sobre la tierra, intentando unir trascendencia con inmanencia de una forma muy sencilla, se ha convertido en el auténtico modelo de lo que es la actitud religiosa.
mí me impresiona mucho, si habéis entrado alguna vez a una biblioteca musulmana, cuando la gente entra a comprar un Corán, no dice cuánto cuesta, que es lo que decimos nosotros, sino que dice, ¿qué ofrenda tendría yo que aportar para poderme llevar a casa el libro santo? Cuando se llevan a casa el libro santo no lo ponen en fila india, como nosotros en nuestras librerías, sino que hay unos atriles especiales para poner ese libro, y los que hacen estos atriles pues también son personas que gozan de una consideración social importante dentro del mundo musulmán. Y a mí me impresiona, por ejemplo, cómo los analfabetos, que en el Islam es el 70%, no lo olvidemos nunca, y tampoco olvidemos cómo estábamos nosotros hace 6 siglos, cuando critiquemos al Islam, digo, al Islam actual no olvidemos que le llevamos 7 siglos de distancia, ¿no? Y entonces los analfabetos lo que hacen es que todos los días pasan su dedo por una página del Corán. Esto para ellos equivale a leerla. Esto lo hacen también los ciegos, pasan su dedo y al cabo del mes pues han leído, entre comillas, han leído todo el Corán. Por eso los fenomenólogos de la religión lo ponen como la auténtica actitud religiosa, ¿no? Yo animaría a todo el mundo a que hable bien del Islam, a que lo estudiemos, hablemos bien de él, no únicamente por intereses geopolíticos y económicos, que también nos va mucho en ello, pero no sé, sobre todo es que me parece que se lo merece. Son 1.200 millones de personas, por algo que serán. Había un filósofo, Karl Jaspers, un filósofo de la religión y de muchas cosas más, empezó escribiendo una historia de la medicina y, en fin, es muy conocido en psicología también. Y él decía que hablaba de los hombres decisivos del periodo axial de la historia, que va desde el siglo VIII a.C., pues el siglo IV, por ahí, y decía que eran los grandes modelos de la humanidad, ¿no? Y él ponía como hombres decisivos, pues ponía, por supuesto, a algunos profetas, ponía a Platón, ponía a Aristóteles, ponía a Sócrates, y después ya, fuera del tiempo axial, ponía a Jesús de Nazaret, ponía a Buda, pero Mahoma decía que no había sido un hombre decisivo de la humanidad, porque no había tenido originalidad, porque lo que había hecho lo había tomado del judaísmo y del cristianismo, y que no había, en ese sentido, no había sido un fundador original. A mí, no llamar original a alguien a quien siguen 1.200 millones de personas, como que yo me tentaría la ropa antes de hacerlo, aparte de lo poco importante que es la originalidad, en este sentido. Jesús de Nazaret tampoco fue muy original. Las bienaventuranzas prácticamente estaban, el Padre Nuestro también estaba antes, pero estaban así como ladrillos sueltos, y Jesús lo que hizo fue unirlo y hacer el edificio, pero realmente originalidad en este sentido pues quizá tampoco la tenía él, y yo no lo pondría lo de la originalidad como muy importante. Bueno, solo trato este modelo, como digo, tenía 4, pero solo trato este porque veo que las manecillas del reloj sí, había uno muy importante que era el de Rudolf Otto, que es un gran historiador de la religión, bueno, historiador, fenomenólogo de las religiones, ¿no? Un hombre, el primer teólogo viajero. Él empezó siendo un catedrático de teología, Marburg, y un gran estudioso, escribió el libro Los Santos. Dice que entró un día en la sinagoga de Tánger y estaban cantando el 3 veces santo de Isaías, santo, 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 y allí le vino la inspiración y le vino la idea. Y escribió un libro que probablemente el libro Los Santos ha sido el libro más leído, o por lo menos más comprado, más divulgado, porque los libros se venden, pero después no se sabe si se ven o no, pero por lo menos ha sido el libro de teología probablemente más vendido del siglo XX. Lo escribió, lo publicó en 1917, enseguida se tradujo a todos los idiomas posibles, y en este libro este hombre lo que hizo fue estudiar el hecho religioso en sí. Había grandes teologías en aquel momento. Estaba la teología liberal de Harnack, se imaginaban a un Dios un poco como ellos, un Dios que se llevaba bien con todo, se llevaba bien hasta con la declaración de guerra del Kaiser Guillermo II, que la hizo Harnack, y había una teología dialéctica que había reaccionado contra la teología liberal, la teología dialéctica de Barth, por ejemplo. Barth se levantó un 14 de agosto y vio que el mundo estaba en guerra y leyó los que habían firmado el manifiesto de guerra y vio que estaban allí todos sus maestros de filosofía y de teología, y dijo, esto no puede ser, esto hay que cambiarlo, la teología liberal no vale, Dios no se puede llevar bien con todo, hasta con la guerra. Entonces creó la teología dialéctica, que es todo lo contrario, es decir, Dios es pared de fuego,
Dios es lo totalmente distinto, Dios es otra cosa. Pero tampoco favoreció nada a Rudolf Otto lo de Barth, porque Barth tenía una cosa muy clara, que el cristianismo era la religión por excelencia y que el cristianismo tenía un valor absoluto, y Rudolf Otto, en cambio, lo que hacía era sentar a las religiones todas a dialogar entre ellos en situación de igualdad. Y bueno, pues fue el primer teólogo viajero de verdad. Recorrió el mundo en una circunstancia que no podéis ni imaginar. Pedía un pequeño presupuesto en su universidad a principios del verano, se iba hospedando en los monasterios de las distintas religiones para conocer a las distintas religiones, y volvía cargado de reliquias, cargado de recuerdos de todas esas religiones. Cuando llegaba a su universidad, los estudiantes, todos heideggerianos, todos bullmanianos, todos barthianos, chistes sobre Rudolf Otto, hasta el punto de que se tuvo que jubilar prematuramente porque no aguantaba. A los 60 años se jubiló porque no aguantaba que se hicieran chistes sobre él, que se rieran de él. ¿Qué ha pasado? Que hoy, ¿dónde está la teología liberal? ¿Dónde está la teología dialéctica? ¿Dónde están aquellos que partían el bacalao, que repartían el bacalao en aquel momento? Pues poco se sabe de ellos, quiero decir, y en cambio lo que sí se ha llenado el mundo es de departamentos de historia de las religiones, de filosofía de la religión, de sociología de la religión, de fenomenología de la religión, de psicología de la religión. Rudolf Otto, el hombre sobre el que se hacían chistes, es el que ha quedado victorioso en este sentido. Y él fue un hombre profundamente de diálogo. Decía que él se consideraba como una especie de benedictino luterano. Era protestante, pero al mismo tiempo con mucho diálogo con el catolicismo. Visitó durante un tiempo a Johannes Hessen, que era un gran filósofo de la religión, y lo visitó para que le informara del movimiento litúrgico y del movimiento ecuménico. Y entre los dos crearon realmente una atmósfera que fue muy importante. Y bueno, pues de Rudolf Otto eso lo sabéis todos, lo tremendo y lo fascinante, que es la tesis fundamental de su libro, Los Santos. Dice que los santos se nos aparece así. Por una parte nos da pavor, miedo, temor, es lo tremendo. Efectivamente es así. Se dice a Moisés, descálzate si te vas a aproximar a la zarza. Es ese momento de temor, lo tremendo. Y por otra parte, dice Rudolf Otto, el segundo polo de la experiencia religiosa es lo fascinante. Te fascina, te hace feliz, te gusta, te hace apreciar el mundo y a las personas de otra forma, ¿no? Bueno, pues fue realmente yo le tengo, a lo mejor se me está notando un poquito incluso, que le tengo bastante cariño a Rudolf Otto. Creo que le debemos mucho. Por otra parte, tengo que decirlo, no sé si decirlo. Iba a decir que no leáis el libro, Los Santos, se os va a caer de las manos. Tiene siglo y pico, pero es que esto va muy deprisa. Y los estilos literarios también, y todo esto, ¿no? Entonces, pues hay que decir que es un libro que ha quedado en este sentido un poco atrasado. En tercer punto, para el diálogo interreligioso yo diría que es muy importante no abrumar a nadie con la propia fe. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando a mi gran maestro Karl Rahner, el teólogo más importante, el teólogo católico, jesuita, más importante de la segunda mitad del siglo XX, le preguntaban si creía en Dios, si era creyente, respondía, soy creyente, pero no a tiempo completo. Y decía, es que la expresión soy creyente o soy cristiano, decía, es que no es correcta, porque lo de ser creyente o ser cristiano no es un estado, sino que es una meta, es una tensión, es algo que empiezas todos los días. Entonces no vale el verbo ser para esto, soy cristiano o soy creyente. Y cuando le pinchaban más y le preguntaban, bueno, pero ¿por qué es creyente? Aunque sea usted creyente, no a tiempo completo, díganos por qué es creyente. Y dio dos respuestas que a mí me gustan mucho. La primera, porque no encontré nada mejor. Y lo decía un hombre que se había asomado a todas las grandes cosmovisiones, tanto filosóficas como teológicas, ¿no? Y segundo, quiero decir, en esto primero, sería la fe pensada, era un hombre que había pensado la fe, ¿no? Y en segundo lugar, dijo, porque me lo dijo mi madre de pequeño, que es la religión sentida de Schleiermacher, las dos grandes dimensiones que hay en la religión. La religión hay que pensarla. Decía Hegel, lo de menos es ser creyente o no creyente, ser cristiano o ser budista. Lo importante es ser lúcido en temas religiosos, la lucidez. Lo más importante no es la creencia,
sin la lucidez. Si uno es lúcido en temas religiosos, desde luego no es fundamentalista. Porque es que no hay ningún motivo para ser fundamentalista desde el punto de vista religioso. También Calvart decía, no me gusta la distinción, él es el mayor teólogo protestante contemporáneo de Rahner, ¿no? No me gusta la distinción creyente-increyente, decía, porque yo conozco a un increyente llamado Calvart. Él mismo se reconocía a sí mismo como creyente y al mismo tiempo como increyente. Lo que dice el Evangelio, creo, Señor, pero ayúdame a incredulidad. No hay creyentes puros, no hay creyentes totales, no hay creyentes perfectos. Ya digo esto, incluso dicho por estos dos grandes testigos de dos grandes confesiones, el cristianismo, el catolicismo y el protestantismo. Por tanto, yo creo que aunque uno esté muy seguro de la propia fe, tendría que tener mucho cuidado al plantearla para no abrumar a los demás. El Papa Francisco dice unas cosas que se le podría haber condenado por ellas. Os leo 3 frases de él. Dice, si una persona dice que ha encontrado a Dios con certeza total y ni le roza un margen de incertidumbre, algo no va bien. Segunda frase, si uno tiene respuesta a todas las preguntas, es prueba de que Dios no está con él. Y tercera frase, un cristiano que lo tiene todo claro y seguro, no va a encontrar nada. Esto lo podía haber dicho Hans Küng, o lo podía haber dicho alguno de esos teólogos que fueron condenados, ¿no? Y el cuarto punto, decía Karl Rahner que el diálogo interreligioso es el mayor escándalo con el que se encuentra el creyente cristiano. ¿En qué sentido es el mayor escándalo? Pues es que desde siempre, y sobre todo desde Hegel, se habló del carácter absoluto del cristianismo, de que el cristianismo era la única religión verdadera. Cuando tú te sientas en situación de igualdad con las otras religiones, le estás concediendo a las otras religiones que también ellas son verdaderas, que el registro de la verdad es plural y que no es únicamente el cristianismo no es la única religión verdadera, sino que ese registro es plural. Yo recuerdo, yo hice una tesis doctoral en teología sobre Wolfgang Pannenberg, que ha muerto hace 2 meses, teólogo protestante, teólogo filósofo de religión protestante. Y un día que fui a hablar con él en Múnich, delante de mí entró un teólogo de Estados Unidos, un estudiante de teología que está haciendo la tesis doctoral, se dejó la puerta entreabierta. Y yo estaba escuchando, sin querer, pero lo escuchaba, lo que le decía, y le propuso a Pannenberg hacer una tesis sobre el marxismo. Le digo a Pannenberg que, como digo, es el Rahner de la teología protestante, el que más ha trabajado la racionalidad. Por eso él dice, no he fundado ninguna escuela, ¿qué escuela va a formar una persona que lo que acentúa es la racionalidad de las religiones y la racionalidad de la teología? Dice, eso no es para una escuela, eso es algo general que deben tener todos, ¿no? Entonces le dijo Pannenberg, dice, bueno, si quiere usted hacer una tesis doctoral sobre el marxismo, me parece muy bien, hará usted una gran inversión en el pasado. Pero si quiere usted hacer una inversión en el futuro, estudie el tema de las religiones, porque el gran reto no va a ser en el futuro, el gran reto para el cristianismo no va a ser en el futuro el marxismo, sino que va a ser el tema de las religiones no cristianas que van a venir a evangelizarnos a Europa. Antes íbamos nosotros a evangelizar fuera, ahora van a ser ellas las que van a venir. Esto lo escuché en el año 1973, cuando todos leíamos a Marx con locos, y cuando todos estábamos o entusiasmados o interesados o como intelectuales sabíamos que teníamos que conocer lo que era el marxismo. Bueno, pues en este sentido hay que decir que el diálogo interreligioso pues es una especie de revolución, como lo ha sido, como lo fue la desmitologización de Rudolf Bultmann dentro del cristianismo, o tantas otras cosas como han ocurrido. La gran dificultad, y este es el punto cuarto en el que estoy ahora, la gran dificultad para el diálogo interreligioso es el tema de la verdad, porque todas se disputan el tema de la verdad. Las religiones, voy a decir, no una barbaridad, pero bueno, no estoy muy seguro de lo que voy a decir. Las religiones se mantienen, creo,
porque hemos renunciado a preguntar por su verdad. Nos fijamos en para qué sirven y nos damos cuenta de que pueden ayudar a las personas en los momentos difíciles, cuando te llega un diagnóstico médico difícil, o en otras situaciones humanas. Hay mucha gente que le ayuda a las religiones a poner el tenderete por la mañana y llegar a la noche. Y esto merece todo mi respeto, desde luego, ¿no? O sea que nos hemos centrado en la función de las religiones, en que ayudan o en que no ayudan. A veces no ayudan. Pero hemos prescindido del verbo ser, de qué es la religión, ¿no? Hemos renunciado a preguntar por su verdad. Nos hemos rendido ante el tema. Porque claro, la verdad del cristianismo, la verdad de las otras religiones, es algo enormemente complejo. Es más fácil lo funcional que lo sustantivo. Ortega decía, es que la verdad no ha existido nunca, pero añadía, pero hay que buscar la verdad aunque no exista. Y bueno, la filosofía no puede renunciar a esta búsqueda de la verdad. No podemos hacer como Unamuno, que decía Unamuno, pues que triunfe la caridad sobre la verdad, cuando en esa novela tan genial, San Manuel Bueno Mártir, 40 páginas. El que no las lea habrá vivido en vano, como hay alguien que dice por ahí de otros libros. Esas 40 páginas son geniales. Es un cura que no tiene fe, sobre todo no tiene fe en la resurrección de los muertos. Dice que cuando llega el momento del credo, de creo en la vida eterna, que dice el pobre santo se callaba, el cura se callaba y dejaba que el pueblo lo dijera por él, ¿no? Y cuando le preguntan, ¿cree usted, don Manuel, en la vida eterna? ¿Cree que volveremos a verlo? ¿Cree que volveremos a dialogar? ¿Cree que...? Dice, el pobre santo sollozaba. Entonces, un intelectual que hay en la novela, Unamuno decía que era su mejor novela filosófico-teológica, un intelectual le dice, don Manuel, ¿por qué no se lo dice a su feligresía, a su gente? Dígase, si lo quieren a usted mucho y les va a dar igual lo que les diga. Entonces el cura dice, no se lo digo porque rompería su contentamiento. Es una frase de Unamuno muy bonita, contentamiento, una palabra que me gusta mucho. Rompería su contentamiento. Entonces ahí lo que triunfa es la caridad. La gente frente a la verdad, no les quiere decir su verdad, que es muy trágica, es muy dramática y él la vive así, sino que les dice la caridad, no, que opta por la caridad en vez de por la verdad. Yo creo que no deberíamos de pelearnos por el tema de la verdad. Nietzsche decía que lo que él salvaría del Nuevo Testamento es la pregunta de Pilato a Jesús, que no es una pregunta, dice Nietzsche, sino que es un encogimiento de hombros. Cuando... Que me callo. No, ya. por favor. Vale. Termino. Cuando Jesús le dice, yo soy la verdad, y Pilato dice, ¿y qué es la verdad? No le está preguntando, no espera una respuesta. Está encogiéndose de hombros frente al tema de la verdad. Yo creo que en el tema de la verdad habría que repetir la palabra de nuestro poeta, José Ángel Valente, que dice, murió, es decir, supo la verdad. Pero hasta entonces no deberíamos matarnos por la verdad. Y nos hemos matado, y nos seguimos matando. Dentro de las religiones, por el tema de la verdad. No olvidéis, si me permitís que recomiende algo, que no soy quien para recomendar nada, murió, es decir, supo la verdad. Pero hasta entonces los fanatismos, la intolerancia, todo eso, pues no. Lessing decía que si Dios debiera elegir entre la verdad consumada y la búsqueda de la verdad, Lessing es una de las personas a las que más debemos. Es un hombre absolutamente impresionante. Pero bueno, no voy a entrar ahí. Dice, si me dieran a elegir entre la verdad consumada y la búsqueda de la verdad, si Dios me diera a elegir, yo le diría, Señor, la verdad consumada solo es tuya y solo tú la tienes. Déjame a mí la búsqueda de la verdad. Y bueno, en esa búsqueda de la verdad es lo que estamos, las religiones. Lessing decía que hay que evitar la tiranía del único anillo. No hay un único anillo, hay muchos anillos, en las religiones y fuera de ellas, ¿no? Y en este mundo multicultural en el que estamos, pues la verdad sí que es multicultural y que estamos todos buscando no un único anillo, sino los muchos anillos plurales que hay. Y vivimos, como decía Heidegger, y con esto sí que termino, vivimos de anticipaciones de la verdad. La verdad no la tenemos hasta
que doblemos la última curva que decía John Hick, el gran filósofo de la religión. Decía, dos caminantes van por un camino, no hay más que ese camino, y se van peleando a dónde conduce el camino. Y dice, pero como no hay más que uno, siguen los dos. Y dice, hasta que no doblen la última curva, no se sabrá cuál de los dos, si el creyente o el no creyente, es el que ha tenido razón. Y Heidegger decía que vivimos de anticipaciones de la verdad. Y es verdad, si vosotros, cuando terminemos, hacéis alguna pregunta, es porque tenéis una anticipación de respuesta. Si no, ni siquiera podríais formular la pregunta. Vivimos de anticipaciones. Esto es Heidegger, esto es Dilthey, esto es Ortega, somos seres anticipativos, seres prolécticos, que vivimos pues aventurando anticipaciones y deseando que nuestras anticipaciones, las buenas que tengamos, porque se cumplan.